Esta es grabada en primera persona la balacera que recibieron los custodios del senador colombiano Jairo Castellanos, una balacera que termina con 2 de los custodios de Castellanos asesinados por el Ejército de Liberación Nacional, que en este controles como acostumbró a hacer durante muchísimos años la guerrilla en los peores momentos del conflicto, significa que vos te tenés que parar, casi como si fuera un control policial, peor que si fuera un control policial. Y el momento de, insisto, la balacera grabado, ya lo habíamos visto desde lejos, ahora lo estamos viendo directamente desde las cámaras de los propios criminales. Quiero ir a Colombia porque esto es parte de los debates que se están dando justamente ahora, a un mes de las elecciones legislativas. Sergio, David González, vamos con vos, siempre un placer saludarte. Darío, un gusto saludarte también. Y mira, esto realmente pone sobre la mesa la dificultad que tienen los políticos para ejercer toda su situación y lo que se tiene previsto para estas elecciones, que muy bien lo dices, estamos a un mes, a 4 semanas que los colombianos asistan a las urnas para poder elegir el nuevo Congreso de la República. Son cerca de 3.144 candidatos para llegar al Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, y realmente que el tema de inseguridad está afectando poder hacer política en Colombia, ejercer la democracia, porque realmente la violencia volvió lastimosamente al territorio nacional. Sergio, a todo esto, de este incidente atroz, ¿no se pudo saber algo más, identificar a algunos de los criminales que realizaron estos disparos, atrapar a alguno? Pues hasta el momento no hay capturas, Darío. Lo que la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones por parte de las autoridades es que en este video, justamente que acabamos de publicar aquí en DNews, se reconocen algunas caras de los integrantes de la guerrilla del ELN, quienes estaban realizando este retén ilegal. Bajo este video están verificando todo el historial que tiene tanto la Fiscalía como el Ejército como la Policía para identificar directamente a estos integrantes de este grupo armado. No hay capturas hasta el momento, pero lo que sí deja esto, Darío, es una incertidumbre grande, no solo para los candidatos al Congreso o a la presidencia de Colombia, sino a los propios habitantes de estas zonas. Realmente que toda la zona de Arauca, del Cauca, del Valle del Cauca, realmente están en un peligro muy fuerte, y así lo ha dado a conocer la MOE, que es la misión de observación electoral en Colombia, quien ha dado cifras muy relevantes que más adelante las vamos a analizar, Darío, pero en este momento no hay una orden de captura o por lo menos identificación total de los autores materiales de este atentado, que deja a dos integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fallecidos lastimosamente. Sí, Sergio, corregime si me equivoco, continuó este giro del gobierno de Petro hacia el ELN con más ataques este fin de semana, ¿no? Claro, Darío, sí, la tregua sigue, la tregua no, sino la ofensiva sigue, y esto cambió totalmente desde la reunión del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. Allí cambió totalmente la ofensiva del gobierno nacional. Es la primera vez que Gustavo Petro realiza un bombardeo hacia el ELN. Desde hace 5 años, Darío, no se realizaba un operativo tan fuerte como el que se registró en los últimos días, contando este fin de semana allí en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, contra el ELN. Y esto es uno de los compromisos que adquirió Gustavo Petro con Donald Trump: atacar de frente a las estructuras criminales que pongan en peligro la frontera colombo-venezolana, sobre todo el ELN, que es la mira que tiene también el gobierno de los Estados Unidos, que lo ha catalogado como grupo terrorista y lo ha vinculado dentro del proceso que se le tiene también al Cartel de los Soles como uno de los principales de las principales organizaciones colaboradoras en el narcotráfico allí en Venezuela. Así que la ofensiva es completa en este punto. Hasta el momento se han registrado 7 bajas en un campamento que tenía el ELN en esta región del Catatumbo, y bueno, la ofensiva continúa poco a poco. Esto no lo hayamos visto durante estos 4 años del presidente Gustavo Petro. Se va recuperando terreno del Catatumbo,
Y esto por arte de magia ocurrió después de la reunión del 3 de febrero. Sergio, nos metemos con lo que va a pasar dentro de un mes, el próximo 8 de marzo, elecciones legislativas, es la antesala obviamente de lo que va a ser después del 31 de mayo la elección presidencial. ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Cómo es el sistema de votación? Bueno, danos el pantallazo de lo que tenemos que saber. Pues Darío, viene algo importante y es cuál va a ser el panorama, esa fotografía de quienes van a ser parte del Congreso de la República, que en definitiva son los nuevos legisladores, son las personas encargadas de generar las nuevas leyes, las modificaciones en reformas allí en el Congreso colombiano. Y es que te propongo, Darío, que vamos a continuación a algunas placas que hemos preparado para esta situación para determinar cuáles son las curules que los colombianos van a votar el próximo 8 de marzo en Colombia. Mira, para el Senado se van a votar por 108 integrantes del Senado, que esto representa completamente a las principales ciudades del país. Allí es donde se congregan las mayorías de los partidos políticos. Ahora, si hablamos de la Cámara de Representantes, que ya cobija a la mayor cantidad de población en Colombia, donde hay más integrantes, pues ya estamos hablando de 188 curules, Darío. Para estas elecciones del Congreso de la República, hay habilitados en este momento 3.144 candidatos para poder ocupar estas curules en Colombia. Y eso se va a hacer en un día que se espera, Darío, pues no se presenten inconvenientes de inseguridad, aunque ya se han identificado algunas ciudades y algunos corregimientos donde se puede tener constreñimiento por parte de los grupos al margen de la ley que impidan que las elecciones se realicen con total tranquilidad. Algunas ciudades se encuentran allí en alerta máxima, como Bogotá, como Barranquilla y como Medellín, al igual que Cali. Son las ciudades que en este momento registran algunos peligros de orden público para este tipo de elecciones. Ya por lo menos hay otro tipo de información donde otras ciudades intermedias también se encuentran en inconvenientes, pero la votación va a ser exacta para determinar los nuevos legisladores en Colombia, que van a tener un periodo por 4 años, finaliza en el año 2030 y aquí es donde se mira el pulso, Darío. Si la mayoría de estos congresistas hacen parte del nuevo gobierno o van a ser parte de la oposición. Esto, por supuesto, la pelea va a ser muy fuerte entre los integrantes del pacto histórico y los candidatos del Centro Democrático, que en este momento son las dos fuerzas más importantes que tiene la política colombiana, y se define cuál de los dos va a tener mayores curules dentro del Congreso Nacional. Rebobinemos para que nos sirva de antecedente. Hace 4 años, en la previa de la elección presidencial que termina llevando a Gustavo Petro a la presidencia, en rigor una primera vuelta que lo deja casi, muy cerquita con Rodolfo Hernández y después esa segunda vuelta. Sí. ¿Cómo resulta esa elección legislativa que para muchos fue un anticipo de lo que después iba a pasar en la elección presidencial? Pues muy similar a lo que se está viviendo en este momento, Darío. Vuelve a Colombia a tener la misma fotografía, la misma radiografía, y es entre la derecha y la izquierda, entre el pacto histórico y entre el Centro Democrático. El Centro Democrático terminó teniendo la mayor cantidad de congresistas allí en el Capitolio, pero el pacto histórico también tuvo una alta representación allí, lo que llevó a que todas las reformas que tenía el gobierno nacional se aprobaran en la Cámara de Representantes, donde por votación obtuvo la mayor cantidad de personas inscritas del pacto histórico y era donde el gobierno de Gustavo Petro tenía las mayorías. Por eso siempre terminamos hablando que fue en las comisiones del Senado donde no tenía las mayorías, y es donde en este momento el Centro Democrático tiene mayor cantidad de curules en la Cámara Alta, como se conoce también en otros países. Así que vuelve nuevamente a repetirse la situación, Darío. Vuelve Colombia a dividirse entre la derecha y la izquierda y determinar eso también en la parte legislativa. Otra vez volvemos a ese voto finish que se puede registrar este año. Bien, vemos mientras tanto también, obviamente, la incertidumbre que hay en algunos municipios donde no está claro que estén dadas las condiciones para realizar las elecciones.
Sí, Darío, por supuesto, esto es un informe de la misión de observación electoral, la MOE, que en Colombia pues ha puesto la lupa sobre esta situación. Ya lo vemos ahí en pantalla, son 339 municipios de los cerca de 1.200 que tiene Colombia que en este momento tienen riesgo de violencia para las elecciones. Allí es donde se pueden registrar constreñimiento, se puede registrar paro armado por parte de los grupos al margen de la ley y esto evitar que las personas se acerquen a las urnas. Es más, también según Inteligencia Nacional puede llegarse a presentar que ni siquiera se pueda instalar la mesa de votación, que se lleguen a quemar los tarjetones y las mesas de votación antes de llegar al punto para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Esto ya lo habíamos vivido hace 30 años aproximadamente, Darío, donde habían zonas vetadas que no podían llegar a votar o todo lo contrario, tenían que votar por los candidatos, en este caso legislativos, que los grupos al margen de la ley, como la guerrilla, estaban diciéndole a estas personas, a estas regiones, que tenían que votar por X o Y candidato. Volvemos nuevamente a esa circunstancia donde hay presiones de violencia para los votantes y no solo eso, sino presiones de violencia para también los candidatos, como lo que estábamos viendo con el senador Jairo Castellanos, lo que vivimos también, recuerdas, Darío, hacia el mes de octubre con Temístocles Ortega, otro candidato en el departamento de Neiva también que sufrió atentado terrorista, como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay el año pasado, un senador y precandidato a la presidencia de la República. Realmente que ejercer en este momento la democracia, ser candidato o ir a votar, se está convirtiendo en un oficio de alto riesgo en Colombia. Bueno, veremos cómo se termina produciendo este hecho, este proceso electoral. Parece alentador en este contexto la decisión del gobierno de empezar a atacar de verdad al ELN y a otras estructuras criminales. Esperemos que esto sirva para que haya una elección un poquito más en paz y un poco más transparente. Gracias, Sergio. La seguimos. Claro que